domingo más para vivir, para adorarle, para buscarle y para meditar en su palabra. Damos gracias a Dios por ello, por los que están aquí y los que se conectan o escuchan el mensaje en la semana. Y como puede ver ahí, vamos a comenzar una nueva serie, La vida del Cordero. Y esto es bien importante porque es una alegoría, como lo vamos a interpretar, a aplicar, pero pues vamos a ver a la luz de la palabra cómo es que está trazado, ¿no? Que podamos nosotros estar en ese mencionado libro de la vida del Cordero. Vamos a ver la cita de Apocalipsis 21-27. Apocalipsis 21-27 dice, hablando de la Jerusalén, la nueva, la celestial, dice el apóstol Juan: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya sé que a lo largo de la vida, a lo largo del desarrollo de la vida, pues, de iglesia cristiana, hay evangelistas que dicen, ¿verdad?, que al momento que uno se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y acepta el sacrificio de Jesús, en ese momento es inscrito el nombre en el libro de la vida. Aunque pues la cuestión no es decirlo, sino poder sustentarlo con la Escritura. Al respecto, Apocalipsis 3:5, lo que sí nos dice, hablándole a la iglesia de Sardis, es que dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y dice claramente ahí: no borraré. ¿Sí lo están leyendo? Dice: no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, esto da a entender, tal como lo decía en algún momento una escritora, la doctora Rebecca Brown, quizá usted leyó alguno de sus libros. Ella planteaba esto, y creo que es más apegado a lo que podemos ver ahí evidenciado en la Escritura, ¿no? La Biblia nos está diciendo: no borraré su nombre. Es decir, que hay un libro de la vida de Dios, en el cual todos somos inscritos al momento de ser concebidos o nacer, porque también la Biblia es algo profundo, algo que la Biblia menciona, ¿no? Que hay dice la Biblia que Él es el Padre de los espíritus. Entonces, antes de nosotros venir aquí a esta tierra, pues estamos allá con el Padre, estamos en forma de espíritu, y a su tiempo es que nos manifestamos, y hay muchas cosas. Lo cierto es, por un lado, que también la Biblia dice que Dios nos va a dar un nombre nuevo, y que nadie conoce más que Dios y el que lo recibe, pero entendiéndolo tal como lo estamos leyendo, ahí claramente dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí pues sería bueno considerar por qué dice aquí el apóstol Juan a la iglesia de Sardis, dice: el que venciere. ¿Qué cosas son las que hay que vencer, ¿verdad? Entonces ahí Apocalipsis 3, vamos a leer el mensaje completo del 1 al 6, dice Dios, y se escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vea cómo empieza mencionando el número 7, que por sí mismo en la palabra hebrea es que se interpreta como algo pleno, sino es algo que solamente los que estudian gematría determinen per se o por sí solo, sino que mucho tiene que ver con la etimología o la escritura del alefato hebreo, ¿no? Entonces por eso el 7 en el hebreo tiene que ver con algo completo y con perfección, como quizá usted ha escuchado. Y entonces aquí le dice a la iglesia de Sardis: no he hallado tus obras perfectas o completas delante de Dios. Le dice más bien que hay cosas que están por morir. Le dice, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Siempre está ese llamado de Dios en todo momento de nuestra vida, desde que Él comienza el ministerio, el Señor Jesús, su mensaje fue: arrepentíos. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos, que es un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de vida propiamente, ¿va? Y si cree al Evangelio. Dice aquí: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ni andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces, aunque recibimos una salvación por gracia, la Biblia también en diferentes momentos nos habla de dignidad.
el Señor Jesús decía, ¿verdad? El que ama más padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. El que me niega tampoco es digno de mí, y así algunas cosas. El que no me ama no es digno. Entonces ahí habla de una dignidad que no es el tema de momento. Y entonces llegamos al punto 5, al verso 5, el que venciere, sobre estas cosas ha de completar sus obras, de no mancharse, de que no deje uno morir las cosas que están por morir hoy en estos últimos días, o más bien en el tiempo que estamos viviendo, porque le he comentado, tienen razón la gente que estudia teología, ¿verdad? Las guerras, rumores de guerra, son cosas que se han repetido desde que el Señor Jesús se fue, desde el año 70, y así se han repetido. Y entiendo también que teniendo esa esperanza o esa perspectiva es que hemos podido, o la gente de aquel tiempo ha podido prevalecer, ¿verdad? Tenía una fe, una esperanza por delante. Hemos llegado ahorita ya hasta el año 2023 de esta era, y aquí seguimos, ¿no? Puede ser que el fin sea inminente, puede ser que no, pero lo cierto es que tenemos que tener esa esperanza por delante y prepararnos, como dice aquí. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo confesaré delante de mi Padre y los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, tal cual, o sea, si lo entendemos literal, es que, como le decía, Dios tiene un libro. Usted sabe que Él es el juez soberano, dice la Biblia que Él está preparado para juzgar vivos y muertos. Y entonces está el libro de la vida del Cordero, en el cual se apunta nuestro nombre. Pero también dice la Escritura que hay un libro de las obras, aunque le repito, la salvación es por gracia. Claro que van a contar las obras, ¿verdad? A ver qué pasó, qué hiciste, porque dice que Dios va a traer toda obra a juicio de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo, sea para recompensa o sea para condenación, sea porque el Evangelio se ha estado predicando desde siempre, y creo que hoy más que nunca es una generación, aunque hay gente que sigue creyendo y recibiendo porque es una obra del Espíritu Santo, también hay gente que hoy día abiertamente rechaza, ¿no? Rechaza el sacrificio. Veía un video, bueno, no lo vi completo, pero el título del video de un pastor que predica en las calles decía, un joven dice, a mí no me interesa ir al cielo, no quiero, o sea, ni para qué me predique. Y abiertamente, o sea, la gente quizás sin entenderlo, en ignorancia, quizá porque son engañados, pero al final ahí está la realidad. Y entonces para aquellos que nos interese, ¿no? Nos interese estar con el Señor por la eternidad, no en una condenación eterna, sino en esa vida eterna que Él prometió, es que vamos a considerar el libro de la vida del Cordero no como algo literal, Isaac, no como algo que Dios nos apunta, sino como si agarráramos un manual y que Dios dijera, a ver, el libro de la vida del Cordero narra esto, ¿va? Entonces un libro tiene un comienzo, un desarrollo y una conclusión. Entonces vamos a ir viendo las etapas en la vida del Cordero a la luz de la Escritura, ¿sí? O sea, no es algo como que vamos a inventarlo, a sacarlo de la manga, sino de acuerdo a la Escritura vamos a ver cómo es que Dios trazó, porque eso vamos a ver cómo nos va a llevar a poder hacer que nuestro nombre permanezca ahí para el tiempo final, el tiempo del juicio final. Vamos a ir a Levítico, libro de Levítico 22, 27, ahí en la ley, Levítico tiene que ver con la ley, y dice, el becerro o el cordero o la cabra, becerro, cordero o cabra, 3 tipos de animales, pero dice cordero, becerro, cordero o cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, o sea, lactando, tomando leche, mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová, propiamente un holocausto. Entonces vea cómo dentro del plan de la vida del Cordero, Dios le da un propósito, ¿no? El propósito, dice Isaías, como Cordero fue llevado al matadero, de algún modo es de que como ovejas vamos a morir, ¿no? En este caso, en el plan de Dios, que podamos ser una ofrenda acepta, ¿no? Veíamos que en la ciudad, dice, no entrará cosa inmunda que haga abominación, o como dice, cosa que tiene mancha, ¿no? Es uno de los requisitos que Dios pedía del Cordero que iba a ser sacrificado, ¿no? Que no hubiera en él defecto, que no estuviera ciego, que no estuviera tuerto, cojo, pero también que tuviera esa identidad de Cordero, ¿verdad? Entonces, el propósito es que seamos aceptos delante de Dios, pero la Biblia es interesante porque se tomaría Dios un tiempo de nombrar en una ley dada a su pueblo, a Israel, ¿por qué le diría 7 días? ¿verdad? O sea, es algo como muy lógico, ¿no? Decir, bueno, pues obvio que es un bebé, en aquellos años no había fórmula para bebé, pues obvio que lo más lógico es que va a estar tomando leche directamente de su mamá, ¿no? O sea, como en este caso, becerro, cordero, cabra, no se hable del género humano, ¿verdad? O sea, va a estar ahí siendo alimentado de la madre.
Y entonces vamos a ver, aquí le dejé 4 aspectos, pero son 5 aspectos de la etapa de la vida del Cordero. O sea, obviamente es nacer, nos habla de un periodo de 7 días, muy específico. Si usted fuera un pastor o alguien que tiene animalitos de aquel tiempo, no hay más que, acaba de nacer y empieza a ver su calendario, ¿no? Nació tal día, a partir de hoy cuento 7 días y no lo puedo ofrecer antes como sacrificio porque es parte de la ley. Ahorita vamos a ver por qué. Va a ser amamantado, vamos ahorita a entender por qué. Dice ahí, obviamente, de su madre, y el quinto sería lo de la vida, ¿verdad? Nacer, 7 días, ser amamantado. No lo vamos a ver en ese orden, pero vamos a ir viendo para nosotros cuál es la enseñanza, porque dice la Biblia, el que no fue hallado en el libro de la vida del Cordero, no se le dejó entrar. Entendemos que es literalmente que nuestro nombre está escrito ahí en ese libro de Dios, en la manera como Él lo haya escrito. No vamos ahorita a entrar en eso, pero vamos a ver qué es lo que nos concierne. Entonces la primera etapa es nacer, ¿no? Leíamos aquí en Levítico 22, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, ¿no? Estará tomando leche de su mamá. Entonces vamos a ver la primera etapa, que es el nacimiento. Ahí en el hebreo esta palabra nacer es la palabra yalat, ¿no? Y cuando leemos ahí dice cuando naciere es la palabra yalat. Obviamente la raíz primaria dice tener hijos, engendrar, como médico, actuar, pero me gustó como dice ahí específicamente la palabra yalat es mostrar linaje. Sí, o sea, la palabra nacer no solamente es como la podemos leer en español y decir, pues nacer, que fue dada a luz, que ya salió del vientre, que ahora ya tenemos al bebé o al cordero, en este caso físicamente aquí, sino que la idea que está detrás de esa palabra nacer es mostrar linaje. ¿Tú entiendes lo que es linaje? Mostrar linaje. Descendencia. Exactamente, ascendencia, o sea, descendencia hacia abajo y ascendencia hacia arriba, ¿no? Como cuando Mateo o Lucas capítulo 1 nos narran de la genealogía de Jesús, la palabra quizá no suena más, ¿no? Genealogía. Entonces, Jesús, hijo según se creía de José, José hijo de fulano, hasta que llega así a Adán, hijo de Dios, ¿no? Y de María igual, ¿no? Se menciona. Entonces, la palabra linaje es ascendencia o descendencia. En alguna de las palabras hebreas, ya no me dio tiempo de buscarla ahorita, pero usted lo puede ver ahí en su diccionario Strong. Me gusta cómo lo define como historia de la familia. Linaje es historia de la familia, ¿no? Entonces así nosotros, pues no somos, muchos de nosotros no somos de familia de abolengo, ¿no? No tenemos un apellido de renombre, no somos de un linaje real, ¿no? Aunque la Biblia sí dice, ¿verdad? Pedro dice, vosotros sois linaje, y dice ahí escogidos. Entonces tienes una ascendencia y una ascendencia ahora escogida, en Cristo obviamente, ¿verdad? Pero entonces vea cómo esto de mostrar linaje y finalmente la idea que está detrás del libro de la vida del Cordero es la identidad, ¿no? La identidad. Es por eso que bueno, también se maneja las bodas del cordero, o sea, no casas un cordero con otro animal, ¿no? Sino tiene que tener una identidad, una naturaleza como de un cordero que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del tema, ¿sí? Pero entonces tengan en mente esa idea, de cuando la Biblia está diciendo al nacer, es decir, cuando se le vea el linaje, ahorita vamos a entender más claramente este concepto. Yo le puse ahí también la palabra hebrea de linaje, la palabra zera, con z, zera, 22, que es semilla, ¿no? Dice ahí posteridad, como decía Isaac, la posteridad, o sea, es algo que se puede ver en una proyección hacia el futuro, ¿no? Tu descendencia y hacia atrás tu ascendencia, tu genealogía, pero me gustó el concepto que dice la semilla, ¿no? La simiente, lo que se sembró. Génesis 1:11, cuando Dios crea los árboles, dice árboles que den fruto sobre la tierra y que su semilla esté en él, ¿no? Entonces está hablando de ser fructíferos, nos está hablando de que conservemos la semilla, la simiente, y que nos conduzcamos de acuerdo a ello, porque en el libro de Isaías narra la oda a la viña, ¿no? Y dice ahí el viñador, dice, ¿cómo es que mi viña, dice, dio uvas agrias y yo escogí la semilla? Te planté de vides escogidas y me diste me diste como fruto uvas agrias, ¿no? Entonces es por eso que tengamos en mente el concepto del nacimiento, sí, que es mostrar linaje, demostrar de qué fue sembrado en nosotros. Ahorita lo vamos a entender cuando veamos el punto de la maternidad. En lo que concierne a nosotros, a la gente ya de este siglo, tenemos que recordar las palabras de Jesús allá en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo. Perdón que puse muchas citas, pero es para que podamos entender más claramente. Dice el relato, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche porque tenía miedo
de que lo desecharan, ¿no?, del Sanedrín. Dice, le dijo Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, si no está Dios con él. Vea cómo le está diciendo, lo reconoce como maestro, a raíz o como consecuencia de ver las señales que hasta ese momento Jesús había hecho. Hasta este momento, en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan, narra que cuando convierte el agua en vino, ¿sí? Pero entonces le dice, nadie puede hacer eso si no está Dios con él. Y vea, la respuesta de Jesús no fue levantarse el cuello, ni, oh sí, sino que le dijo, cuando usted ve en la 60, de cierto es amén, amén. De verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esto nos da una primera pauta, ¿no? Que a veces nosotros, como mucha gente, queremos reconocer a Jesús solamente como un maestro, como un profeta, como alguien iluminado, dicen otros, ¿no? Pero entonces Jesús está elevando la visión de Nicodemo y le dice, Nicodemo, no es solamente que me veas como maestro, sino de que veas los milagros o reconozca las señales y decir, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él, sino de que tú en tu vida veas el reino de Dios. Porque dice la Escritura, el apóstol Pablo en las cartas dice, el reino de Dios no consiste en comida y bebida. O sea, como hoy también hay gente que se pelea, ¿no? Pues no estaba prohibido comer esto y comer aquello, etcétera. Dice, no es comida y bebida. Dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, no en conocimiento, sino en poder. Él decía, dice, cualquiera predica de Cristo, cualquiera predica la Biblia. Dice, yo cuando vaya no voy a ver las palabras, sino el poder, la demostración del poder. Entonces, aquí le está diciendo a Nicodemo, tú puedes tener solamente la teología, el conocimiento, el intelecto, pero si tú lo que quieres es ver ese reino de Dios en tu vida, entonces es necesario nacer de nuevo. Y cómo es sabio Dios que adelantándose a conceptos que hoy se manejan, ¿verdad? De decir, es que yo no puedo cambiar porque yo así nací. Bueno, es una canción ya vieja, ¿verdad? No sé si te tocó escucharla. Hoy la actualizó un personaje, Lupillo. Dice, yo soy así nací y así me moriré. A varios de mis compañeros le digo, usted es como que le queda esa canción, ¿eh? Yo soy así nací y así me moriré. Pero vea cómo, y hablando también de otro tipo de ideologías, pero dice el Señor, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si tú dices así nací, y para todos, ¿verdad? Cristiano o gente de ideología diferente, dice, tienes que nacer de nuevo. Y Dios es tan sabio que simplemente cuando habla de Jesús, cuando habla del Hijo, dice el Hijo monógenes, el Hijo unigénero. Entonces, de manera que usted, pues, cuando usted lee en la Biblia, dice, ya no hay mujer, ni varón, ni judío, ni gentil, sino que en Cristo somos uno, el mismo género del Padre. Entonces, es un reto grande y ahí como que rompe todos muchos argumentos de hoy día, ¿no? Tú tienes que tener la misma esencia de Dios en ti. Pero entonces volvemos al punto y le dice, tú me puedes reconocer como maestro, puedes reconocer las señales, pero Dios lo que está interesado es que ese reino de Dios, que no es palabra sino poder, se manifieste en ti. A veces la gente pregunta, a veces, ¿hacerme salvo de qué? Salvo de ti mismo, porque podemos tener teología, conocimiento, pero como dice Santiago, cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propia tendencia a pecar, de sus pasiones y deseos, y hay que estar luchando con eso. Y entonces por eso nos quiere salvar de eso, de ti mismo te quiere salvar. Y es por eso que usted ve, creo que son contadas las gentes, ministros de Dios, que usted los ve con una paz, con un espíritu diferente, porque es algo que lleva un tiempo, ¿va? No es algo así como que con una varita mágica, ¡ting! Qué bueno que así fuera. No, dice la Biblia que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. Es algo que cada día, dijo Jesús, cada día tome su cruz y sígame, cada día tome su cruz. No es algo fácil. A veces nos decía mi pastor, ¿verdad? Dice la Escritura que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice, pero muchos más bien podemos decir, mi carne es bien fuerte porque me domina. Tenemos que trabajar con eso. Bueno, vuelvo al punto. Entonces aquí Nicodemo le pregunta, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, amén, amén. Mira, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Ya no dice ver, sino ahora ya dice entrar. Una cosa es que tú veas, porque le dijo, veo las señales, te veo como, veo tu enseñanza, veo eso, lo veo. Ok, Nicodemo, eso te necesitas hacer de nuevo para ver, no solamente eso, sino ahora ver el reino de Dios, en eso que tú estás viendo, en esas señales y en ese conocimiento, que tú puedas ver el reino de Dios. Pero ahora te digo, o sea, no es de que nazcas en este mundo, o sea, naturalmente, ¿no? Sino que para que tú entres tienes que nacer del agua y del espíritu, lo cual está hablando del bautismo, ¿no? De las dos cosas, dice bautismo en agua,
como Juan el Bautista vino predicando, dice, para arrepentimiento, para perdón de pecados, para decir yo aspiro a tener una conciencia limpia delante de Dios. Pablo dice, ¿va? No es que eso te quite las inmundicias de la carne, pero es un testimonio de que tú aspiras a tener una buena conciencia delante de Dios. Y es por eso también que muchos cristianos el día de hoy caminan y no se bautizan porque bien conscientes, no, es que si me bautizo ya no va a poder hacer todo lo que me gusta, ¿no? Decir malas palabras, bailar, fumar, tomar, etcétera. Entonces mejor más adelante me bautizo. Nunca va a pasar, ¿no? Bueno, entonces dice ahí del agua y del espíritu, si no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Entonces ahí está. Los que solamente quieren tener un intelecto, eso es carne. O sea, está bien y vas a cuestionar. No, pues a mí no me convence el evangelio. Pues no, porque no es en el intelecto, es por fe, ¿verdad? Dice el justo, no es por obras, porque dice el justo por su fe vivirá. No por la confianza en su justicia. Esa es una palabra así medio engañosa. O si yo no hago, como dijo aquel fariseo, yo diezmo, yo hago, yo no hago, yo no soy como este. Dice, pero regresó justificado el que dijo, ten piedad de mí, sé propicio a mí pecador, ¿no? Porque no es por las obras de justicia, sino por la fe en aquel de que te justifica. ¿Se da cuenta? Porque hay gente, como mucha gente hoy día, tiene más confianza en sus obras que en la justicia que es de Dios. Y es por eso que usted, como acabamos de leer a Sardis, bueno, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y entonces a veces aplicamos el concepto que dice Pablo, a ese que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, lo aplicamos para cuestiones de fe y para lo bueno. Pero cuando usted lee Apocalipsis le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú dices que eres judío, pero yo te digo que eres una sinagoga de Satanás. Tú dices ser apóstol, pero eres mentiroso. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Entonces ese es el testimonio que también en Apocalipsis dice, ¿va? Le han vencido por la sangre del Cordero y el testimonio, no lo que tú muestras al mundo, sino lo que Dios, así muy íntimamente, muy certeramente, muy concretamente dice de cada uno de nosotros. Entonces queda claro el primer punto de la vida del Cordero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nacer. ¿Qué me corresponde a mí como persona humana no gestante de este 2023? Nacer de nuevo. Me está diciendo la Escritura, no es que nazca nuevamente en algo literal como se entiende, sino que Jesús me está diciendo claramente del agua, que es el bautismo, y del Espíritu, ¿sí? Porque dice la Biblia, los hijos de Dios, dice, no son nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Esto es por el Espíritu, ¿sí? Es por la fe. Hay cosas que mi intelecto no va a entender. Bueno, de algún modo, ¿verdad? Porque Hebreos 11 dice, por la fe entendemos. O sea, la fe me da entendimiento. Pero me está diciendo ahí claramente, o sea, entonces yo no tengo que ver solamente a Jesús como maestro. Yo en algún momento de mi vida no tengo que buscar solamente un milagro, porque hay gente que necesita un milagro y lo pide y lo busca. Pero Jesús les dijo a Tiro y al pueblo de aquel tiempo, le dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Entonces hay gente que busca un milagro, pero no un arrepentimiento. Busca salir, dejar el dolor, dejar la situación, pero no realmente esto, no ver el reino, no entrar en el reino. ¿Me estoy explicando? Entonces, punto 1, ¿qué es lo que hace un cordero? Nace. ¿Qué es nace? Nace de nuevo, y bueno, eso es otro tema por sí mismo, porque básicamente, en resumen, es que tus sentidos espirituales ahora sean sensibles a Dios, ¿verdad? El ojo, el oído, el tacto, el gusto, todo eso es básicamente eso, pero es un tema un poquito amplio, entonces no lo vamos a tratar ahorita. La segunda etapa que veíamos, ahí en Levítico 22 decía, cuando naciere, obviamente decía, mamará de su madre, ¿verdad? O sea, será amamantado. Y entonces le quiero explicar este punto de ser amamantado. Quiero explicarle en la Biblia qué significa ser amamantado, porque le digo, en lo natural es algo muy lógico, ¿no? Si nacemos el que nació en un tiempo antiguo no había fórmula, no le puedes dar alimento sólido a un bebé, entonces no hay más que la leche materna, ¿no? No hay más que eso. Pero entonces vamos a ver el concepto, le digo, no es lo literal, sino el concepto que Dios nos quiere enseñar. En Lucas 11:27, usted lo puede ver en pantalla, vemos cómo la gente de aquel tiempo, cuando oían hablar a Jesús, mire, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Sí? Bienaventurado el vientre y los senos que mamaste. Él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Claro, María, la madre de Jesús, era bienaventurada, ¿verdad? Cuando el ángel viene, le dice, salve, muy favorecida, bienaventurada entre todas las mujeres. Claro, fuiste, y ella reconoce y dice, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo para que me hayan escogido a mí ser madre de mi Señor? Ella lo reconoce como Señor. Pero entonces dice el Señor Jesús, le cambia el enfoque y le dice,
Bienaventurado es el que oye la palabra y lo guarda. Ahorita le voy a explicar por qué. Entonces tenga en mente eso, ¿no? Lo consideraba bienaventurado porque lo que estamos viendo aquí es, bueno, se lo voy a explicar con otra cita. En Mateo 21, por otro lado, del 14 al 16, vea cómo dice la Escritura. Se vinieron a él en el templo, a Jesús, dice, ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana es sálvanos ahora, ¿sí? Entonces, Hosana, o sea, sálvanos ahora, Hijo de David, es algo que, pues, bueno, Hosana, Hijo de David. Se indignaron, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste el Salmo 8.2 de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Bueno, el Salmo 8.2 yo se lo dije, ahí está la referencia. Le dice, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Entonces aquí le quiero enfocar las palabras que está usando la Escritura, ¿sí? Cuando en Lucas decíamos que una mujer le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste, es como hoy ustedes, las mujeres de más de cierta edad hoy día, lo sabrán. Hay un estudio que se les hace, que es la mastografía, ¿no? Un estudio de su pecho, ¿no? O sea, una radiografía o una impresión, ¿verdad? Ahí en 3D puede ser. Pero es eso, mastografía. Esa es la palabra griega para pechos, mastos, ¿no? Masto, de donde viene mastografía. Pecho, dice ahí propiamente femenino. Me gusta la idea porque dice como si fuera amasado, ¿verdad? Entonces es algo que se está mezclando, así. Amasado es tal cual, harina con aceite. Es realmente como el sacerdote hacía el pan. Harina con aceite, ¿no? Entonces es algo amasado. Es algo importante porque en el concepto bíblico, mire, cuando leemos el otro que dice de la boca de los niños y de los que maman, usa la palabra telazo, ¿no? TH, telazo o tele, que es lo físico, el pezón, mamar, o sea, por implicación chupar, o sea, tal cual, ¿no? La parte física. Pero vea esto, como cuando usted lo ve en el hebreo, ese es el griego, pero en el hebreo, la palabra para pecho y amamantar es shad o shod. Me gustó porque me vino a mi mente la palabra en inglés, ¿no? Shade, que es como una sombra, ¿no? Para proteger del sol, pero bueno, shad o shod, que significa, dice, pecho de una mujer o animal, porque sobresale, ¿sí? Pecho porque sobresale, entonces nos está hablando solamente de la parte física de la mujer, un pecho, porque sobresale, ¿sí? Y bueno, usted puede ver ahí que dice que probablemente de otra palabra que es la shavis, que significa entretejer una red para el cabello. Entonces la red para el cabello no encuentra una referencia en la Biblia, pero se entiende que es algo para que el cabello no caiga, ¿no? ¿Sac? Sí. Entonces dice ahí, la parte que sobresale. Entonces vaya hilando las ideas. Vemos que el pecho es la parte que sobresale, probablemente de la mujer, es la parte que alimenta, y veíamos en el concepto griego, ¿verdad? Que dice como si fuera amasado. Entonces tal cual, ¿no? En lo natural es con lo que se alimenta el bebé. O sea, de hecho usted sabe el calostro, ¿verdad? Lo que le da inmunidad, lo que le da anticuerpos, lo que lo hace crecer. Es algo muy interesante, ¿no? La Biblia también dice cómo es que crecen los huesos dentro de una mujer encinta. O sea, es algo, de lo más fuerte, ¿eh? El bambú y los huesos del hombre, del ser humano. Entonces dice, eso se forma dentro de la mujer y es de una célula invisible o imperceptible al ojo humano. Pero entonces vemos el último concepto que cuando usted le decía, Salmo 8.2, que dice de la boca de los niños y de los que maman, o incluso cuando dice el Levítico 22, va a nacer y va a mamar de su madre, es la palabra yanak, la 32:43, va a yanak de su madre, o sea, va a chupar, va a ser amamantado, va a ser criado, pero dice aquí niño de pecho como una nodriza. Entonces, en resumen, la idea es que cuando Jesús dice de la boca o el Salmo 8.2, de los niños y de los que maman, son de los que son criados en el pecho. Ahorita le voy a mostrar cómo la Biblia lo trata como igual al padre y al padre, perdón, ¿no? Entonces, son criados en el pecho de la madre o en el pecho del padre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando decimos, ok, cuando tú vienes a la vida de Dios, cuando tú tomas la decisión, porque esto es dice del agua y del espíritu, tú tomas la decisión de nacer de nuevo, entonces tienes que tomar esa leche, vamos a ver más adelante la leche espiritual, ¿no? Esa leche espiritual que te va a permitir oír el corazón del Padre, que Dios te ama, que eres acepto en el amado. O sea, entonces lo que le quiero decir con todo eso es que mucha gente podría decir, yo no nací en la mejor familia. ¿Está bien? Dice, yo no nací en la mejor familia. Pero entonces vea cómo le comencé leyendo aquí, se vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Y les dijo, haciendo referencia a ellos que había sanado, le dijo, estos son de los niños y de los que maman, de los que se perfecciona la alabanza.
Entonces no importa de dónde vengas, de qué familia vengas, si tus papás desafortunadamente es un matrimonio roto, hay mucha gente en todos los lugares del mundo donde los papás desafortunadamente caen en algún vicio y los hijos están hacia la deriva. Aquí en Estados Unidos están las casas foster, ¿no? Para atender a ese tipo de niños que no estén sin supervisión. Y bueno, sí es cierto que una parte es negocio, otra parte pues hay gente buena que les va a manifestar ese amor de Dios, ¿verdad? Algo bien interesante, o escuchaba a Marcos Brunet haciendo un paréntesis aquí, decía, si tú contaras los huérfanos que hay en tu ciudad y las iglesias que hay, con que cada iglesia, bueno, él hablaba de Argentina, ¿no? Con que cada iglesia adoptara a un niño, no habría huérfanos en el mundo, algo bien interesante, ¿no? Bueno, pero para mostrarles ese amor. Entonces el punto es ese, que no importa de dónde vengas, porque decía linaje, es que vas a mostrar tu pasado, pero también tu futuro, la historia de la familia, ¿no? El linaje. Es decir, sí, yo vine de una familia deshecha, yo vine de una familia rota, yo vine de una familia destruida, o quizá vine de una buena familia, pero pues a mí me tocó ser la oveja negra yo ya nací con manchas, ¿no? Bueno, dice la Biblia que entonces Jacob ponía una vara enfrente y esas hojitas eran fuertes y no débiles, ¿no? Qué interesante cómo es Dios de sabio, ¿eh? Y entonces dice el libro de la vida del Cordero, entonces donde no importa tu pasado, sino que importa que cuando tomas la decisión de que tu nombre no sea borrado de ese libro, tú puedas criarte en el pecho del Padre. Ahora, en relación a la mujer, es de que, como le decían a Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste o los senos que mamaste, ¿no? O sea, ¿quién te infundió todo ese conocimiento? Porque usted a lo largo de la Biblia, en la misma Biblia, usted puede ver a una mamá de Moisés, que dice que ella lo crió, es la palabra, lo prohijó, ¿no? Lo crió en el pecho, en el seno, lo amamantó propiamente, ¿no? Y entonces, dice que entonces le metió la idea, dice, cuando creció Moisés, tuvo el deseo de ver a sus hermanos. Dice la Biblia en Hebreos, dice que sus padres le vieron hermoso. El Código Real dice, le vieron profeta. Entonces, ¿quién le ministró eso a Moisés? La mamá. Le conservó su nombre egipcio porque Moisés lo puso la hija de Faraón, de las aguas te saqué. Pero eso se lo puso su mamá. Hijo, tú vas a ser un libertador. Hijo, tú vas a librar al pueblo. Hijo, tú vas a ser grande delante de Dios. Tú naciste para cumplir una promesa, porque Dios no tiene problema en empezar de cero. Eso se lo digo de Hechos 7. Dice, cuando vino el cumplimiento de la promesa, nació Moisés, ¿sí? Entonces la mamá le estaba ministrando a Moisés, tú eres grande, hijo, tú vas a hacer algo grande, Dios tiene un propósito contigo. Y usted puede ver, creo que este personaje, Tomás Alva Edison, me dice que no era el más prominente, lo rechazaron de su escuela, pero su mamá, en ese caso le mintió, dice la historia, ¿eh? Pero dijo, ¿qué te dijeron en la carta, mamá? Que tú vas a ser alguien grande y no hay un maestro para tu capacidad, dijo. Así es que vas a estudiar en casa, pero tú vas a... Y le marcó un propósito, y dígame cuántos inventos no patentó ese hombre, en lo natural. En la Biblia, la mamá de Samuel, ¿no? Hijo, usted sabe lo difícil que es dejar a un niño chiquito, o sea, dejarlo, no verlo una vez al año, pero su mamá le ministraba, hijo, yo te pedí a Dios, tú eres respuesta a una oración de Dios. Tú vas a ser un fiel profeta de Jehová. Bueno, yo no sé si le decía así, pero dice la Biblia que cuando usa la palabra criar, otra palabra hebrea, dice es que las mamás, dice, lo hace grande en mente, en espíritu, no solo en cuerpo, obviamente lo natural va a crecer, ¿verdad? Pero dice que criar es hacerte grande en mente, en espíritu. ¿Eso quién lo ministra? La mamá. Usted revise ahí, bueno, yo lo veo, yo lo puedo decir así en mi caso. Muchos de mis conceptos como humano, como hombre, o incluso como varón, son cosas que mi mamá me sembró. O sea, el concepto de belleza, usted revise ahí. ¿A quién consideras tú una muchacha bonita? Vas a ver que tiene mucho que ver con las cosas que decía tu mamá de, oh, qué bonita, oh, qué fea, oh, esto no me gusta. Tiene que ver con eso. Cómo pinta uno, cómo usted puede ver ahí, ¿va? Si un niño pinta así la página, ¿no? La llena bien dentro y le pone negro alrededor y así bonito, y eso implica que la mamá está con él. El que pinta así todo sin orden ni nada, es que su mamá no estuvo ahí para enseñarle. Es algo interesante, ¿no? Es el mismo concepto aquí. Entonces por eso dice, el cordero tiene que ser amamantado de su madre, o sea, recibir los nutrientes, hacerse grande en mente, hacerse grande en espíritu. Recuerda que le mencioné, y es como amasado, es a través de la palabra, ¿no? La palabra y la unción, el aceite, ¿no? Es como hacían el pan sacerdotal. Eso se lo está ministrando ahí al niño. Entonces es que uno, no importa el pasado de donde uno venga, uno va a tener un concepto, uno va a tener una dirección, ¿verdad? Así como, hay algo más. Sé que va a estar bien lo que pasa en mi vida si es que yo amo a Dios. Y entonces eso nos lleva al tercer punto, porque dice ahí, mamará bajo su madre. La palabra tal cual en ese Levítico 22-27 dice, entrará como en esa profundidad. O sea, debajo de es como una humillación, pero a la vez es como una profundidad, ¿no? Entonces ya es así como un concepto un poquito más elevado. Pero entonces vamos al punto de la maternidad, porque en este caso estamos partiendo de algo literal, ¿verdad? La mamá de un cordero, o sea, una corderita, ¿no? Esa es la mamá de un cordero, la oveja, la corderita.
Pero entonces así, ¿yo cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy? O sea, entiendo lo de la palabra, que me va a hacer grande en mente, en espíritu, que me van a ministrar, que yo tomo una decisión. Pero ahora, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Y quién es mi mamá? ¿No? ¿La madre iglesia? ¿Mi mamá literal que me cacheteó y me aventaba chanclazos? Bueno, Mateo 12, 46, 50. Mire, mientras Jesús aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, no vamos a entrar aquí a debatir, ¿verdad? Ahí lo dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, esto era literal, le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Recuerde que el Señor Jesús también enseñó y dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, dice, porque uno es vuestro Padre. La palabra que usa ahí es pater, que es de procedencia. Dice, no llames que depende de alguien tu vida, porque tu vida procede de Dios, ¿verdad? Eso se refiere. Pero entonces, cuando vemos aquí el término se lo quiero aplicar en hebreo, bueno, y eso es porque la misma palabra que usa en Levítico 22, 27 estará bajo su madre, es la palabra em, no sé si lo digo bien en hebreo, em, es para madre, que significa madre como el lazo de la familia, en sentido amplio, pero también dice figuradamente como la palabra uno del Strong, que es la palabra ab, que lo aplica para padre, ¿no? Entonces, no estaba llamando Jesús padre suyo a nadie, pero entonces, muy concretamente dice, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana, eso se entiende fácil, ¿verdad? Pues tu hermano, pero ya cuando dices, yo sería como madre para Jesús, ¿por qué? Entonces, véalo figurada o alegóricamente, porque eso nos permite la Escritura, ¿verdad? Quiere decir que entonces yo puedo sustentar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Al cuerpo de Cristo, a los que son pequeñitos, entonces, como maestro de niños, como discipulador, como siervo, como maestro, como pastor, como el que me toque ser, yo ministro al cuerpo de Cristo si hago la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Ahí, porque sería el punto ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces nos complicamos mucho de, Señor, ¿será que sí, que no? Si compro este carro, me caso aquí, me caso allá. Pues tenemos que ver lo que el Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? Estar siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hay una voluntad negativa. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, los que estamos procediendo al arrepentimiento, entonces somos hermanos y hermanas de Jesús, y en algún momento también nos dijo, y bueno, lo primero que está diciendo ahí es señalar a los discípulos, ¿verdad? El que está siendo discipulado, el que está siendo adiestrado. Algo interesante, algo hermoso es de que Jesús dijo de los discípulos, ¿verdad? Tengan presente algo. El objetivo del discipulado es que sean como yo, ¿verdad? Porque él dice, el discípulo no es más que su maestro, pero bástele al discípulo ser como su maestro. Wow, a veces en el sistema humano, tú no vas a ser como yo, tú no vas a orar como yo, tú no vas a estudiar tantas horas como yo. Eso es el concepto humano, pero en el concepto de Jesús, él mismo les dijo, vosotros cosas mayores haréis porque yo voy al Padre. Ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Eso es un líder. Alguien que se quiere multiplicar, pero bueno, entonces vamos entendiendo lo que es mi madre. ¿Y quién me va a amamantar? ¿De quién voy a tomar la leche? De quien hace la voluntad del Padre. Entonces este es un reto para todos, empezando por mí, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo es quien dice, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Entonces es un reto, y nosotros hoy en día, por justificarnos muchas veces, no mires mis pies de barro, porque yo te voy a fallar, pero en realidad, más allá de una buena intención en el corazón, yo entiendo, y lo digo por mí, pues quizá usted no, pero está la justificación a poder fallar, ¿no? Pero en realidad no es lo que Dios tiene en mente. Dios tiene en mente lo que le dijo a Pablo, tú eres un instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles, y Pablo se paraba y decía, imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces así también tendremos que decirnos, o sea, en medio del trabajo, de la escuela, tú no mires a mi oye, que fui a tu iglesia y no me saludó, y no mires ahí al líder, no, mírame a mí. Yo te estoy hablando, tú eres mi amigo, mírame a mí. ¿Ves que yo hago esto? No, entonces no lo hagas. ¿Ves que yo hago lo otro? No, entonces no lo hagas tanto. ¿Ves cómo hago esto? Da igual. Qué interesante, ¿no? Entonces, esa en el concepto que podemos aplicar es nuestra madre, el que hace la voluntad del Padre, y alguien que no, eso, ¿cuál es el primer paso? Ser discípulo. Alguien que no es discípulo de Cristo no puede hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Vamos a ver otro pasaje, Gálatas 4:26, está impactante, ¿no? Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Como le decíamos ahora que salió todo este conflicto de Israel,
es algo bien duro porque tal cual la profecía es de que Jerusalén va a ser destruida. O sea, nuestro corazón está con el pueblo de Dios y todo, pero el plan de Dios se lo dijo, no es la descendencia literal, los que son pueblo, sino los que por el Espíritu son pueblo, porque es algo desde el Antiguo Testamento, desde la ley, y al final es algo por gracia, ¿no? Dice, tu papá era cananeo, tu mamá era una etita, era etea. Entonces, no tienes que olvidar eso. Pero usted recuerda que Abraham, cuando Dios lo llama, dice la escritura en Hebreos, dice que él esperaba la ciudad de arriba, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que tiene fundamentos. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo a los Gálatas les dice, la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. ¿A qué se refiere? Vamos a leer todo el pasaje, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice, díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído en la ley que está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Pero el de la esclava nació según la carne, entonces por eso es que llegamos a la secuencia de nacer de la carne o nacer del espíritu, ¿sí? Dice, está escrito que, de la esclava nació según la carne, pero el de la libre, o sea, de Sara, por la promesa, lo cual, dice aquí el apóstol Pablo, es una alegoría. O sea, él viene y asienta, ¿no? Eso es una alegoría. Pues estas 2 mujeres son 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, si la esclava. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Entonces vea cómo no está diciendo que Agar son los ismaelitas, no, sino que está diciendo, dice, es la Jerusalén actual, da hijos para esclavitud. Algo que estaba fuera del concepto de Dios. Está bien claro en el Antiguo Testamento, el justo por su fe vivirá, ¿sí? Pero entonces, hasta el día de hoy, viven por su justicia, ¿no? Yo no hago, yo no digo, no somos iguales, tienen una parte real, pero al final dice aquí, son de esclavitud, ¿sí? Junto con sus hijos, es la Jerusalén actual. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate estéril, tú la que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí está haciendo una alegoría también de 2 hermanas, ¿no? Raquel y Lea, ¿no? Ahí usted lea y va a ver por qué, porque dice que Raquel era la amada, pero no tenía hijos, y Lea era la menospreciada, pero tenía más hijos, ¿no? Ahí lo puede usted buscar ahorita nos enfocamos en Agar y en Sara, pero vea lo que él quiere enfocar, 28. Así, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, ¿sí? O sea que no podían concebir, Abraham ya era muy viejito, casi 100 años, Sara igual, dice que ya se había necrotizado su matriz, pero Dios de la promesa hizo que naciera Isaac. Entonces por eso dice, nosotros, o sea, contra naturaleza, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a la que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que entonces cuando lo enfocamos en que, yo voy a mamar de Jerusalén, que dice aquí que es la madre de todos, ¿no? Es algo espiritual, eso está arriba, dice la Jerusalén de arriba, una ciudad que tiene fundamentos, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad que en algún momento tomamos ya la referencia, dice que tiene 12 cimientos, que son los nombres de los hijos de Israel, están adornados con piedras preciosas que estudiamos, las 12 puertas son los nombres, entonces está en cubo, ¿va? Dice que es la misma longitud que la anchura, ahí da toda la especificación en el Apocalipsis, no nos vamos a ocupar ahorita de eso, pero sí, en lo que dijo el apóstol Juan, mira, Apocalipsis 21, sí, le quiero leer 2 versículos, 3 y 27, dice, yo Juan, esto ya está terminando de escribirse la escritura, lo que Dios le dijo que escribiera a los siervos, las cosas que iban a suceder pronto, ¿no? Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo vi descender la santa ciudad. Y usted puede ver ahí porque es algo que a veces ofende a la gente, pero ahí claramente dice cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces ahí es un conflicto, ¿no? Porque a la gente no le gusta que le digan, ¿y por qué si Dios me ama, por qué me rechaza? Bueno, Él es el arquitecto y constructor, Él pone las reglas de quién entra y quién no, y nos está planteando, nos está ofreciendo, como estamos viendo esta mañana, que nosotros podamos seguir la ruta de la vida del Cordero, ¿sí? Nacer de nuevo, tomar de esa leche espiritual, anhelar entrar en la ciudad, verso 27, no entrará, es el resumen, ¿no? Termina resumiendo Juan y dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si nosotros seguimos esta alegoría, esta enseñanza, vamos a poder entrar, ¿sí? Pero si no, pues entonces no lo vamos a hacer.
Ahora vamos a ver el cuarto que no apunté en el primero, era la leche, ¿verdad? La leche. Fíjese que, o sea, decía nuestro pasaje, ¿verdad? Los primeros 7 días, no dice la palabra leche, pero dice será amamantado o mamará debajo de su madre, ¿no? El cordero. Tenemos que mamar, obviamente se entiende que es leche. No es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra leche, pero vea cómo en la mente de Dios, cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, Éxodo 3:8, habla con Moisés, le dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Y dice ahí 7 naciones, a los lugares del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, que serían así como la región que hoy usted sabe, ¿no? Que empieza con P y acaba con A y así, y que están peleando. Pero que espiritualmente nos habla de cosas comerciales, nos habla de la música del mundo, o sea, básicamente es el mundo, ¿no? Cómo comerciamos, la música que oímos, la actitud que tenemos, si es pacífica o es grosera, lo podemos estudiar en otro momento, en estas 7 naciones. Pero vea cómo Dios le está diciendo a Moisés, de su pueblo, te quiero llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces veíamos que la leche, vamos a ver ahorita en la Biblia qué es la leche, ¿no? ¿Qué es la leche? Quizá no se logre ver, pero quiero tener ahí la referencia. Mire, primera de Pedro 2, dice el apóstol Pedro, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay muchas cosas que los cristianos decimos, es que esto es espiritual, ¿verdad? El pan espiritual y así, bueno, aquí sí lo marca tal cual, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vea cómo es interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios le pone, por qué especifica leche espiritual no adulterada? Entonces, ¿puede haber doctrina adulterada? Sí, pero por eso Pedro dice, tú busca, así como si tú vas a seguir el libro de la vida del Cordero, sabe que los primeros 7 días, la primera etapa de tu vida para ser completo, es lo que significan los 7 días, tienes que desear la leche espiritual y tienes que asegurarte de que no esté adulterada. Punto. ¿Sí? Así tal cual lo dice. Para que por ella crezcas para salvación. Le digo, la base de la salvación es la gracia, ¿no? Pero dice aquí que crezcas para salvación. Que te hagas elegible, que te hagas escogible, que te hagas alguien acepto en Dios, como veíamos en Levítico 22. Después del pero el 8º día será una ofrenda aceptable. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire, vamos a ver un poquito más qué es la leche. No tiene nada de malo si necesitamos leche, o sea, está bien, porque tiene su punto básico. Pero a los Corintios, ahí en primera carta, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, recuerde que él decía, dice, el espiritual discierne todas las cosas, ¿verdad? Pero el carnal no, porque las ve como conforme a la carne, y entonces a lo bueno le llama malo, a lo malo bueno, y etcétera. Pero entonces dice aquí, y entonces como eras carnal, como no eras espiritual, dice, te di a beber leche, no vianda, porque no tenías la capacidad. Dice, no eras capaces ni sois capaces todavía. Entonces, vea cómo la leche, el apóstol Pablo, esa leche espiritual, el apóstol Pablo está diciendo, determina la nueva naturaleza que tú tienes. Una naturaleza espiritual que discierne y entiende todas las cosas, o una naturaleza carnal. Ahí es cuando dice, porque entre ustedes hay disensiones. Unos dicen, yo soy de Pablo, soy de Apolo, yo soy de este ministerio, yo del otro. Sois carnales, sois niños, necesitas leche. Pero entonces luego, mire, Hebreos, aquí la carta de Hebreos, dice aquí, acerca de esto está hablando de la exaltación de Cristo, pero dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, recuerda que también la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, pero sí dice que tengamos la capacidad de enseñar a otros. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces ve aquí cómo el apóstol Pablo, esa leche espiritual de la que habla Pedro, está diciendo, son las cosas básicas, rudimentos. Dice, primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles rudimentos? Si me enfoco en ese contexto, Hebreos capítulo 6, versículo 1, narra, ¿verdad?, los rudimentos de la doctrina de Cristo, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, el juicio eterno, que son cosas que si usted las lee, híjole, yo no me las sé. Bueno, Hebreos 6 dice que esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y eso es el rudimento, y dice, y esa es la base para que avancemos a la perfección. Entonces, podemos enfocar claramente cuando Pedro dice, desea la leche que te haga crecer para salvación, es decir, tienes que participar de esa doctrina básica, pero mirando a ser perfecto, a ser espiritual. ¿Sí vamos bien?
Entonces dice ahí, te di leche y no alimento sólido. Y vea por qué. Dice, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto. Entonces por eso que un cordero cuando nace, primero aliméntate, ¿va? Primero aliméntate, pero enfócate también de que un día vas a experimentar la justicia, porque dice, es inexperto en la palabra de justicia. Entonces llega el momento en el que, vamos, como le digo, como le dijeron a Nicodemo, no es de que veas las señales, no es de que me reconozcas como maestro, es de que tú vivas el reino de Dios en ti, ¿sí? Porque dice aquí, el que bebe leche y no alimento sólido es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuál palabra de justicia? Como los fariseos, dice, si tu justicia no es mayor que los fariseos, no entraréis en el reino. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Que Jesús les dijo, ve, siéntate en la cátedra donde ellos aprenden, en la cátedra de Moisés, ve y siéntate. No les dijo, oh, no se junten con los fariseos porque me quieren matar, ¿no? Ve y siéntate y escucha, pero no hagas como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no, esa era su justicia como Nicodemo. Oh, reconozco, veo, te reconozco, sí, declaro, decreto. Sí. Pero una cosa es que lo reconozcas y lo sepas y lo digas, y otra cosa es que lo hagas. Jesús nos dijo, no seas como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Si tú vas a decir, es porque vas a hacer. Y eso te va a marcar la diferencia de cuando, ok, tengo la leche, tengo la doctrina, tengo lo básico, los rudimentos, pero, eso como un ejemplo, ¿verdad? Porque esa palabra de justicia es algo más profundo, ¿verdad? Que ponga la otra mejilla, que no te vengues, que no tomes venganza por ti mismo. Esa es la palabra de justicia. Que no confíes en tu propia justicia, sino en la fe de aquel que te llamó, ¿no? Entonces dice, eso es para los que han alcanzado la madurez, y nos dice otra cosa, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por eso le decía que el nuevo nacimiento es que tus sentidos, los que puedes ver en lo natural, ahora despierten a lo espiritual, ¿no? Que puedas oír a Dios, que puedas ver, como le dijeron a Nicodemo, el reino de Dios, palpar, como dijo el apóstol Juan, lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado y lo que he contemplado tocante al verbo de vida, eso te anuncio. Eso es un mensaje poderoso, ¿no? Lo que uno vive. Porque si no, pues es meramente teoría, ¿no? Es teoría. Pero entonces ahí es donde se manifiesta, es en el discernimiento del bien y del mal. Y mire, no creo que me dé tiempo de tratar, ya se me avanzó el tiempo, pero tenía aquí el otro punto. Vimos cuando nace lo que es la madre, o lo que la Biblia nos enseña que es la madre, la leche, y vamos a lo que es el concepto de amamantar, y ahora nos faltaba uno, es que 7 días. ¿Por qué 7 días? Bueno, usted lo puede ver ahí. Quizá lo podamos ver más claramente, si no, pues tómale ahí un screenshot. No eso así que le diga, y cuando pasen 7 días literales, ya usted va a ser capaz de estas cosas, no. Porque recuerde que para la palabra día en el hebreo, puede ser una era, un periodo de tiempo que tiene un principio y un fin. Por eso usted lee en Génesis 1 y 2 que dice, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, un día, una emera, ¿no? Fue la tarde y la mañana o 2 días. Entonces puede ser eras, edades, siglos, no hay un tiempo definido, ¿no? Usted lo sabe. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, entonces realmente es una palabra muy amplia. Pero de acuerdo a lo que nos narran esos 7 días de la creación, entonces día 1, separar la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que yo debo lograr con esa leche espiritual, con esos rudimentos de doctrina? Que yo logre separar luz de las tinieblas. Que yo separe las aguas de arriba de las aguas de abajo. Recuerde que las aguas son como doctrinas, son enseñanzas, que yo separe cuáles son mandamientos de hombres y cuáles sí es una doctrina de Dios. Día 3, que yo discierna o que yo vea los árboles por su fruto. Dice árboles de fruto, como le decía, cuya semilla esté en él sobre la tierra y que den el fruto que se espera. Entonces, a ver, ¿qué he sembrado y qué me está dando? ¿Qué está mal? Los frutos, los árboles. Día 4, distinguir los niveles de gloria, porque dice la lumbrera mayor que señorea en el día, la lumbrera menor, las estrellas, dice allí, ¿verdad? Pero entonces Corintios 15, 14 dice que eso nos habla de niveles de gloria. Entonces yo tengo que entender eso. Día 5, distinguir diferentes tipos de carne, porque dice, hizo los peces, hizo las aves, ¿no? Hizo las bestias. Entonces dice ahí, dice 1 Corintios 15, 39, no toda la carne es la misma carne. Yo tengo que ver cuál es mi carnalidad, ¿verdad? ¿Es una carne humana? ¿Es una carne animal? ¿Qué carne se está manifestando? Ahí usted lo puede ver. Día 6, evidenciar la formación de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. O sea, solamente como referencia, no le estoy diciendo, y los 7 días que dice aquí son esto, no, es una referencia, es una alegoría. Pero vea cómo es sabio Dios, llegamos al día 7, ese se lo quiero leer, y con eso terminamos, día 7. Usted puede leer en el Salmo 131, 2, el escritor David, el rey David dice, en verdad me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Ese tiempo de destete, dicen los estudiosos, 3, 5 años, en algunos hasta 8, dependiendo. Pero
como veíamos, es suficiente para que el niño sea grande en cuerpo, en mente y en espíritu. Pero entonces dice aquí, así como en el día 7, ¿qué fue lo que me faltó? ¿Qué pasó en el día 7, Isaac? De la creación. Y en el día 7, Dios descansó, ¿no? El día de reposo, el Shabbat, reposó. Y entonces dice aquí el rey David, dice, así como cuando un niño ya mamó de su madre, está mi alma, pero usa yo dos palabras, se me he comportado y he acallado mi alma. Comportado, vea que es la palabra Shabbat, que significa, mire, propiamente nivelar, igualar. Entonces lo que le digo, que en lo que nosotros aprendemos de la Biblia, lo ponemos por obra, ¿no? Ok, es un reto, no es fácil, ¿no? Que bueno fuera que fuera fácil, por eso el amor es un mandamiento. No hay mandamiento más grande, ¿verdad? A Dios y a tu prójimo. Entonces dice ahí, igualar, aprovechar, a beneficiar, o sea, manifestar que lo que ha sido sembrado en mí, lo manifiesto. Pero luego dice, acallado, que es tal cual, no estar callado, es la palabra damam, que significa menos ser mudo, quedarse azorado. Me gustó la palabra en la que deriva, la palabra duak, que significa empujar para alejar. Sí, dice, he acallado mi alma. Entonces, lo que Dios me dice que está mal, yo lo he alejado. Quizá no tengo palabras para decirlo, pero lo he alejado porque muchas veces jóvenes y adultos hoy tenemos conceptos del mundo que no son de Dios. Decimos las cosas que el mundo dice o las vemos como el mundo las ve y no como Dios las está viendo. Pero entonces por eso dice, ok, que tú tomes la leche de tu madre, o sea, de Jerusalén, de los que hacen la voluntad de Dios, 7 días, ya vimos lo que es la leche espiritual, y que dice, pero el día 8 ya va a ser considerado alguien completo, entonces no son 7 días literales, también lo vimos, pero entonces dice, tú vas a ver que has participado de esa leche cuando tú logras empujar para alejar lo que Dios te dice que quítese de vosotros toda gritería, toda amargura, toda maledicencia, ¿sí se da cuenta? Son cosas que nos va a estar marcando siempre Dios, y que eso es leche, o sea, es leche, quítalo, o sea, porque a veces quieres hablar de muchas profundidades, no, lo básico, lo de tu carácter, como le decía al principio, ¿salvo de qué? De ti mismo, de que no tengas esa ira, de que no tengas esa réplica, ¿verdad? De que no tengas ese odio, porque hay gente que hoy está odiando, bueno, no lo quiero comentar, pero ayer de repente hace una persona manejando se enojó, no sé ni por qué, pero ya es un odio en su corazón, ¿no? En su espíritu. Entonces digo, ¿cómo es posible? O sea, y les está ganando la maldad. Entonces vea qué importante es que nosotros partimos de esto, de la cita de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que dice que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Me gusta cómo dice, porque eso de inscritos en el libro del Cordero, obviamente entendemos que es Dios el que nos pone, Él es el que dice no borraré, pero si nosotros tuviéramos la opción de, hey, ¿te quieres inscribir? ¿A qué? ¿A qué curso? ¿A qué? ¿No? Al libro de la vida del Cordero. Ok, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Mira, el primero, nacer de nuevo y alimentarte, ¿verdad? De la palabra, tomar leche, lechita espiritual de los que hacen la voluntad de Dios, de la Jerusalén que es libre, que no te va a dar confianza en tus obras de justicia, sino por la fe, que te va a llevar a poder participar en algún momento de la palabra de justicia, ¿no? Y que entonces llegues a manifestar esa naturaleza de Cordero. Qué importante es, ¿eh? El libro de la vida del Cordero. Ay, perdón que no le puse contraste a las letras. La vida del Cordero. Entonces, si usted quiere inscribirse, si usted quiere que su nombre no sea borrado, como veíamos, o sea, en el linaje, no depende de tu realidad, de qué extracto vienes, ¿no? Si tu familia está rota, si tuviste una infancia o hasta ahora has tenido una vida difícil, no importa. O sea, mientras vengas y tomes de esa leche espiritual no adulterada, que crezcas para la salvación y que así como tu ascendencia fue mala, quizá ahora tu descendencia, tu proyección hacia adelante sea buena. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida, por tu misericordia, la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Qué importante es poder recordar, poder enfocarnos en lo que está por delante, Señor. Ciertamente hay una realidad que enfrentamos cada día en estos días, en estos tiempos que son difíciles, Señor, pero pues atendemos a tu palabra, Señor, atendemos a tu palabra, no, pues como se nos ha enseñado también, no por temor, sino por amor, porque simplemente recibimos el amor con el cual nos amaste y por el cual enviaste a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, para que podamos ser transformados a su imagen. En todo lo que estudiamos hoy, mira, Señor, cuántos, quizás sí, nuestro pasado no ha sido el mejor, no venimos de la mejor familia, venimos de una familia disfuncional, de una familia rota, de una familia problemática, aun cuando muchos quizá también se proclaman cristianos, hijos de Dios, aún así puede haber problemas y dificultades, Señor. Pero yo te ruego que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Haga esa obra que nos permita enfocarnos en ti
como ese padre, como esa madre que nos ama, que nos acepta, que nos sustenta, y que es necesario que participemos de esa leche espiritual para poder tener esa naturaleza, esos conceptos, esa vida del Cordero manifestándose en nosotros en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir. Ayúdanos, Señor, para el tiempo que nos permitas al final ver que nuestro nombre no fue borrado del libro de la vida del Cordero, sino que permaneció ahí, y que nos sea otorgada la entrada a esa Jerusalén celestial, a esa santa ciudad, y no que por no trabajar las cosas inmundas, las cosas de mentira, Señor, las cosas de abominación en esta tierra y en esta vida, nos sea negada la entrada, Señor. Permítenos entrar, contemplarte y darte a ti la gloria en Cristo Jesús. Se da tu bendición a lo largo de esa semana, Señor, sobre cada persona que escuche este mensaje, Señor, y toda la gloria sea dada para ti. Encomendamos nuestra alma al fiel Creador y permanecemos haciendo el bien conforme a tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues bendiciones, nos vemos la siguiente transmisión.